Mi esposo declaró con arrogancia que su sueldo ahora era solo suyo y que yo debía cubrir la mitad de todo, así que acepté, dividí cada cuenta hasta el último centavo y dejé de seguir cubriendo su parte en silencio. Días después, llegó un aviso que destruyó por completo su sonrisa. La carta certificada estuvo en mi encimera de la cocina durante 11 minutos antes de que la abriera. Recuerdo la hora porque el reloj del microondas marcaba las 6:42 p.m. Cuando entré y marcaba las 6:53 cuando finalmente deslicé mi pulgar bajo la solapa. Lily estaba en la mesa haciendo su hoja de ejercicios, la que tenía dinosaurios y estaba trazando letras con un crayón morado, y no quería que ella viera mi cara hacer lo que fuera que estaba a punto de hacer. Adentro había una petición. Daniel Rosser, mi esposo desde hace 9 años, me estaba demandando por la custodia total de nuestra hija de 6 años, la mitad de mis ahorros para el retiro, la mitad de la casa y una pensión alimenticia. Los motivos que se mencionaban eran abandono y abuso financiero. Lo leí 2 veces. Luego me reí, una risa corta y fea, como un ladrido, que hizo que Lily levantara la vista de sus dinosaurios y preguntara, ¿qué es gracioso, mami? Nada, cariño, le dije. Solo algo que escribió tu papá, porque aquí está el asunto con esa carta. 3 semanas antes, yo fui quien le dejó una hoja de cálculo impresa junto a su taza de café. Yo fui quien le dijo que sí a su pequeño discurso sobre la justicia. Y desde entonces había reunido 47 páginas de pruebas de que el hombre que me acusaba de abandonar a nuestra familia había estado sacando dinero en silencio a una cuenta oculta y volando a San Antonio para acostarse con una mujer de su oficina. Así que cuando digo que me reí, quiero que lo entiendas. No fue porque la carta no me asustara, sino porque yo sabía algo que Daniel no sabía. Había estado documentando todo durante 2 semanas, y la documentación resulta que no le importa qué tan fuerte grites. Soy Claire Bennett. Tenía 34 años, era ingeniera de software senior en una empresa fintech de tamaño mediano en Austin, ganando $145,000 al año. Daniel tenía 36 años, trabajaba en ventas regionales para un distribuidor de materiales de construcción y ganaba $78,000. Habíamos estado casados 9 años, juntos por 11, y teníamos a Lily, que tenía 6 años, estaba obsesionada con los dinosaurios y absolutamente alérgica a la hora de dormir. Durante la mayor parte de esos 9 años, nuestras finanzas funcionaban como funcionan muchas finanzas cuando nadie habla de ellas en voz alta. Yo ganaba más, así que pagaba más. No oficialmente, no por acuerdo, simplemente sucedía. La hipoteca salía de mi cuenta porque mi cuenta podía absorberlo. El pago automático de la guardería estaba vinculado a mi tarjeta porque yo lo había configurado primero. Cuando Lily tenía 8 meses y Daniel estaba entre trabajos, nunca se cambió. Las compras, el seguro, el pago del Honda Accord, el ortodoncista de Lily, todo corría por mi cuenta. Daniel pagaba su factura del celular. Él pagaba la cena fuera a veces, generalmente cuando era idea suya. Él se compró un PlayStation 5 el mismo mes que se descompuso nuestro calentador de agua y yo pagué la factura de reparación de $1,400 de mi fondo de emergencia sin decir nada, porque ¿qué iba a hacer? ¿Pelear por eso? Me decía a mí misma que con el tiempo se compensaba. Me decía a mí misma que él también trabajaba duro, solo que en un trabajo que pagaba menos, y que eso no era su culpa, y que el amor no es una contabilidad. Quiero ser honesta, yo creo en eso. Durante años realmente lo creí. Las señales de alerta eran lo suficientemente pequeñas como para justificarlas. Daniel empezó a necesitar la oficina los fines de semana más seguido, cerrando los números trimestrales, según él. Empezó a llevarse el teléfono al baño y me decía a mí misma que eso era cosa de hombres, revisando Reddit en el baño como cualquier otro hombre en Estados Unidos. Fue a San Antonio para una capacitación regional 3 veces en 8 meses, lo cual me pareció extraño solo porque su territorio era el este de Texas, y San Antonio realmente no estaba cerca de nada que cubriéramos. Pero yo tenía un trabajo de tiempo completo, una hija de 6 años y una batalla por la hora de dormir a las 9 de la noche todas las noches, y no tenía la energía para interrogar el itinerario de viaje de mi esposo. Luego vino la cena. Era martes. Lo recuerdo porque los martes eran noche de tacos, y Lily tenía catsup en la barbilla, y Daniel dejó el tenedor como lo hace cuando está a punto de decir algo que ha ensayado. He estado pensando, dijo, sobre el dinero, sobre la equidad. Yo le dije, está bien, continúa. Mi ingreso ahora es mío. Dividimos todo 50-50, como adultos. Lo miré por un segundo. Tenía esa expresión, la barbilla ligeramente levantada, como un hombre que acaba de decir algo profundo en una cena, como si esperara que yo asintiera pensativa y dijera, ¿sabes? Esa es una perspectiva muy madura, Daniel. Tomé un sorbo de agua. Está bien, dije, 50. Él sonrió. Ese fue su primer error, porque yo soy, por profesión, una persona que construye sistemas. Y nada hace a una constructora de sistemas más peligrosa que darle una regla limpia y simple y decirle, adelante, aplícala de manera retroactiva. Esa noche, después de que Lily se quedó dormida, después del tercer solo un libro más, después del vaso de agua, después del tengo miedo de la sombra en el techo que requirió que le explicara, otra vez, que era un ventilador de techo, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop y 6 años de estados de cuenta bancarios. Me dije a mí misma que solo era curiosidad. Me dije a mí misma que solo abriría el archivo, echaría un vistazo a algunos números y me iría a la cama. 4 horas después, tenía una hoja de cálculo con 11 pestañas. Hipoteca, $2,050 al mes. Guardería. Antes de que Lily empezara el kinder, $1,400 al mes durante 3 años. Luego cuidado después de la escuela a $620 al mes. Supermercado, promediado de 18 meses de recibos, $1,100 al mes. Seguro médico y de auto, $480 al mes. Servicios, $310 al mes. La mensualidad de mi Accord, el que técnicamente ambos manejábamos, aunque Daniel lo había llevado a su gimnasio 4 veces por semana durante 2 años, $390 al mes. Costo total recurrente del hogar, $7,030 al mes. Su mitad, según su nueva regla, $3,765.
Su salario neto, después de impuestos y su aportación a su plan de retiro, $401K, $4,800. Eso le dejaba $1,135 al mes para gasolina, su teléfono, su ropa, sus pasatiempos y cualquier otra cosa que un hombre adulto quisiera hacer con su vida. Me quedé sentada mirando ese número por mucho tiempo. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió al recordarlo. Creo que esperaba sentir rabia. Lo que realmente sentí fue algo más frío, más claro, como el momento en que un error finalmente tiene sentido después de 3 horas de mirar una traza de pila. Abrí una pestaña más. La llamé conciliación de 6 años. Calculé lo que Daniel habría debido cada mes durante los últimos 6 años bajo su nueva regla y lo que realmente había pagado. La diferencia era de $214,000. No imprimí esa pestaña, imprimí la primera. 11 páginas, engrapadas con una hoja de portada que solo decía gastos mensuales del hogar, mitad y mitad, con efecto inmediato. Lo dejé en la encimera, recargado contra su taza de café, como si fuera una lista del supermercado. A la mañana siguiente, lo vi recogerlo por encima del borde de mi propia taza de café. Lo revisó como revisas el correo basura, medio interesado, ya pensando en otra cosa. Luego, su expresión cambió. Quiero describir esto con cuidado porque es la primera vez que vi lo que después aprendería a reconocer como la máscara se le caía. No era enojo, todavía no. Era confusión, rápida y genuina, seguida de algo que parecía casi pánico. Sus ojos bajaron por la página una segunda vez, como si pensara que lo había leído mal. ¿Qué es esto? Tu parte, dije. Dijiste 50-50. Estuve de acuerdo. Solo hice las cuentas. No puedo pagar esto. Tomé un sorbo lento de mi café. Interesante, dije. Yo he estado pagando todo durante 6 años. Dejó las hojas como si se hubieran calentado. Esto no es Claire. Esto no es lo que quise decir. ¿Qué quisiste decir? No tenía respuesta. Agarró sus llaves y se fue al trabajo 12 minutos antes, algo que nunca hace. Me dije a mí misma, está bien, va a recapacitar. O se disculpa, o lo paga, o admite que en realidad no pensó bien esto. Cualquiera de esos resultados podría haberlos aceptado. Lo que realmente pasó fue que no pasó nada. No pagó ese fin de semana, ni el lunes, ni el martes. La hoja de cálculo se quedó en la encimera. Luego pasó al cajón de los cachivaches, y supongo que terminó en el reciclaje, porque para el jueves ya no estaba, y ninguno de los dos volvió a mencionarla. Me dije a mí misma que era un empate. Estaba equivocada. Fue una retirada, y Daniel no se retira sin traer refuerzos. Llegué a casa un viernes y encontré un par de tacones junto a la puerta que no eran míos, y a una mujer que no conocía sentada en mi sofá con una copa de mi vino. Hola, dijo ella poniéndose de pie como si hubiera estado esperando este momento. Soy Megan. Daniel me ha contado mucho sobre lo que está pasando. Resultó que Megan era una amiga del gimnasio de Daniel, divorciada 2 veces, con lo que descubriría que era una filosofía sobre el matrimonio muy específica y muy estridente. Aparentemente, Daniel había pasado los últimos 3 días desahogándose con ella sobre cómo yo estaba convirtiendo nuestro matrimonio en una transacción. Yo solo pienso, dijo Megan, acomodándose en los cojines de mi sofá, que cuando empiezas a detallar una relación, le estás diciendo a tu esposo que no es bienvenido en su propia casa a menos que pague renta. Esta vez, mis manos no estaban firmes. Podía sentir mi pulso en las palmas de mis manos, pero mantuve mi voz firme. Aprendí, después de 6 años de ser la tranquila en cada discusión, que la calma se interpreta como fortaleza y el enojo como histeria, incluso cuando el enojo está justificado. ¿Puedo preguntarte algo, Megan? Por supuesto. ¿Cuánta pensión alimenticia te pagó tu segundo esposo después de que lo dejaste porque, y solo estoy repitiendo lo que Daniel me dijo, no te daba lo suficiente? Silencio. Ese tipo de silencio que tiene textura. Daniel, parado en la puerta de la cocina, fue el primero en estallar. Jesús, Claire, estás destruyendo nuestra familia por dinero. No, respondí. Y recuerdo esta parte claramente porque fue la primera vez que lo dije en voz alta y sentí lo cierto que era. Lo estoy exponiendo. Megan se fue unos 10 minutos después, no terminó el vino. La siguiente señal de alerta llegó un martes, alrededor de las 4:15 p.m. Mientras estaba en una reunión de planificación de Sprint, mi teléfono vibró con un número que reconocí, Little Explorers After School Care, donde Lily iba 3 días a la semana. Hola, señora Bennett, habla Dana de la recepción. Solo quería informarle que el pago automático de Daniel para la colegiatura de este mes fue rechazado, y tampoco hemos recibido el pago manual. Necesitamos que eso se resuelva antes del viernes, o tendremos que hablar sobre la inscripción de Lily. Sentí que el estómago se me hundía, no por el dinero, que podría cubrir sin problema, sino porque no sabía nada de esto. En algún momento, sin decírmelo, Daniel había puesto la colegiatura de Lily para después de clases, $620 al mes, en su propia tarjeta, en silencio, como un hombre que está organizando una vida más pequeña y aparte. La pagué desde mi teléfono antes de que terminara la llamada. Esa noche fui a casa y le pregunté al respecto tan tranquila como pude. Una madre debe encargarse del cuidado de los hijos, dijo. No levantó la vista de su teléfono. Ahí estaba. No era confusión, no era un error de presupuesto, era convicción. Una creencia genuina y firme de que el cuidado de los hijos, el cuidado de nuestra hija después de la escuela, de alguna manera era categóricamente mi responsabilidad, incluso mientras el resto de su dinero permanecía intacto para cosas que yo nunca vería. No dije nada más esa noche. Fui al baño, me senté en el borde de la tina y simplemente respiré por un minuto. Mis manos temblaban otra vez. Recuerdo que pensé, muy claramente, aquí hay algo mal que no tiene nada
nada que ver con una hoja de cálculo. Tenía razón, solo que aún no sabía cuán mal estaban las cosas. 3 noches después, Daniel dejó su iPad en el lavabo del baño mientras se duchaba. Vibró. Yo no estaba tratando de husmear. Quiero ser honesta sobre eso porque sé cómo suena, pero la pantalla se iluminó con una notificación de una aplicación que nunca había visto en su teléfono ni en nuestra computadora compartida. Chase Mobile, cuenta terminada en 447, saldo, $22,014, $22,014.07. Me quedé ahí parada en la puerta de nuestro baño, con vapor saliendo de detrás de la cortina de la regadera, mirando una notificación bancaria de una cuenta que no existía en ninguna parte de nuestra vida financiera compartida. No estaba en nuestras cuentas conjuntas, ni en la aplicación de presupuesto que configuramos juntas en 2019, y que Daniel había dejado de actualizar silenciosamente en algún momento a principios de 2024, lo cual noté y atribuí a él. Simplemente era malo para esas cosas, porque eso es lo que 6 años de ser la responsable te enseñan a asumir. No toqué el iPad, no lo necesitaba. Simplemente me quedé ahí, haciendo cuentas en mi cabeza, igual que lo hice en la mesa de la cocina hace 3 semanas. Excepto que esta vez los números hacían el trabajo por mí. 8 meses. Si esa cuenta había estado creciendo de manera constante, y si, como ahora sospechaba fuertemente, la repentina incapacidad de Daniel para pagar su mitad de $3,665 al mes había comenzado justo al mismo tiempo, no era que no pudiera pagar. Él me había estado ocultando dinero mientras me decía, en la cara, que no tenía $1,135 al mes para el cuidado después de la escuela de nuestra hija. Volví a la cama antes de que él saliera de la regadera. Me quedé ahí acostada con los ojos abiertos hasta la 1 de la mañana. Y como a la medianoche, se me vino una idea que ya no pude sacarme de la cabeza. Si está ocultando dinero, ¿qué más está ocultando? A la mañana siguiente, mientras Daniel estaba otra vez en la regadera, las rutinas de un hombre son un regalo para quien lo está investigando, abrí la aplicación de Venmo en nuestro iPad familiar, el que ambos usábamos para dividir cuentas con amigos. Me dije a mí misma que estaba revisando si ya me había reembolsado el pago de la guardería. No lo había hecho, pero al seguir bajando, encontré un nombre que no reconocía, guardado simplemente como R, un pago de $64, concepto, cena, un pago de $310, memo, hotel compartido, Tía X, un pago con solo un emoji de corazón y sin memo por $45. Y 3 cargos separados, cada uno de alrededor de $1,100, cada uno etiquetado solo con una fecha. Y cada fecha, cuando la comparé con nuestro calendario compartido, coincidía exactamente con uno de los viajes de capacitación regional de Daniel a San Antonio. Me senté en el piso del baño, sobre las baldosas frías de verdad, con la piel de gallina en los brazos, y tomé capturas de pantalla de cada una. Me temblaban tanto las manos que las primeras 3 fotos salieron borrosas. Tuve que apoyar el iPad contra mi rodilla para mantenerlo quieto. Luego le envié todo a mi hermano, Marcus, que trabaja en informática y desde que éramos niños, tiene un talento casi aterrador para encontrar cosas en internet que la gente no quiere que se encuentren. Su respuesta llegó a las 2:14 am. Ya sé quién es R, siéntate. Ryan Mercer, directora senior de marketing en la empresa de Daniel, una mujer de unos 35 años con base en la oficina regional de San Antonio. Su perfil de LinkedIn mostraba un ascenso a ese puesto aproximadamente 9 meses antes. 9 meses, justo cuando empezó el viaje de capacitación. No lloré. Quiero dejar eso claro porque creo que la gente espera que uno llore en este punto de la historia, y no fue así. Todavía no. Lo que sentí, en cambio, fue algo más parecido al alivio, no porque quisiera que esto fuera verdad, sino porque por primera vez en meses, la confusión desapareció, la niebla se disipó, cada detalle extraño, el hábito de usar el teléfono en el baño, el pago de la guardería que rebotó, el discurso repentino sobre la equidad que curiosamente ocurrió justo cuando necesitaba mantener sus ingresos en privado. Todo encajó en una sola forma, fea y coherente. Cerré la laptop, me fui a la cama y por la mañana llamé a una abogada. Margaret Chen había estado ejerciendo derecho familiar durante 22 años, los últimos 11 casi exclusivamente en casos de divorcio y custodia de alto conflicto. Su oficina estaba en el 9º piso de un edificio en el centro, todo de vidrio y silencioso, y tenía una manera de mirarte por encima de sus lentes que te hacía sentir que ya había escuchado tu historia 100 veces antes, lo cual resultó ser cierto. Le conté todo, la hoja de cálculo, la llamada a la guardería, la cuenta oculta, las capturas de pantalla de Venmo, el LinkedIn de Ryan Mercer. No reaccionó como yo esperaba. No hubo un jadeo de sorpresa, ni una inclinación de cabeza comprensiva. Simplemente asintió lentamente como lo hace un médico al ver una radiografía. La cuenta oculta importa, dijo. La infidelidad importa. Se supone que los jueces no deben tomar en cuenta el adulterio y la división de bienes en Texas, pero importa para la credibilidad, y la credibilidad importa mucho una vez que esto llega ante un juez. Pero te diré cuál es tu carta más fuerte, y no es la aventura. ¿Cuál es? 6 años de desequilibrio financiero documentado, seguidos de una repentina y unilateral demanda de una división equitativa que él nunca tuvo la intención de cumplir. Eso no es un desacuerdo matrimonial, eso es un patrón, y lo que convence a los jueces son los patrones. Ella me dijo que hiciera 3 cosas: actuar normal, reunir todo y esperar. No lo enfrentes todavía, me dijo. En el momento en que lo enfrentas, él empieza a pensar como un acusado. Ahora mismo, él no sabe que tú sabes algo. Eso es lo más valioso que tienes. No lo gastes a la ligera. Así que durante 2 semanas, cociné la cena. Le pregunté a Daniel sobre su día. Dejé que me besara en la frente. Y cada noche, después de que él se dormía, empezó a dormir como un hombre sin nada en la conciencia, lo cual ahora entiendo que era su propia forma de delatarse. Copié otra declaración, otra captura de pantalla, otra pieza del rompecabezas. Margarita me puso en contacto con David Park, contador público certificado, un contador forense con el que ella
ya había trabajado en una docena de casos. El trabajo de David era tomar mi hoja de cálculo de 11 pestañas y la actividad oculta de la cuenta de Daniel y convertirlo en algo que un juez pudiera leer en 15 minutos y entender completamente. Él construyó una sola línea de tiempo. 6 años de contribuciones al hogar de un lado, 8 meses de ahorros secretos y transferencias de Venmo a R del otro, alineados mes por mes. Esto es lo más claro que pueden ser estas cosas, me dijo David en nuestra segunda llamada, y recuerdo que lo dijo casi con suavidad, como si le apenara lo claro que era. La mayoría de los cónyuges son descuidados al ocultar dinero. Tu esposo era descuidado con todo. Margaret también trajo a Tom Breaker, un investigador privado con licencia que ella usaba con moderación y solo cuando valía la pena. Al principio me resistí. Me parecía exagerado, como algo sacado de un programa de televisión, pero Margaret fue directa. Si esto va a juicio, vi una notificación en su iPad como prueba de oídas que el abogado de tu esposo destrozará en 30 segundos. El informe de un investigador con licencia es algo diferente. Tom pasó 4 días confirmando lo que yo ya sabía. El nombre de Ryan Mercer en el contrato de arrendamiento de una renta a corto plazo en San Antonio, con fechas que coincidían con 2 de los viajes de capacitación de Daniel. Un estado de cuenta de tarjeta de crédito, obtenido por citatorio después, con la ayuda de Margarita una vez que se presentó la petición, mostrando la tercera reservación de Airbnb, pagada desde la cuenta Chase oculta que termina en 4,471. Para cuando el informe de Tom llegó a mi bandeja de entrada, ya tenía 6 años de estados de cuenta bancarios, una línea de tiempo de contabilidad forense, 3 capturas de pantalla de Venmo, el informe de un investigador privado y los propios registros de facturación de la guardería, mostrando el pago rechazado y la negativa verbal de Daniel a cubrirlo. Margarita leyó todo una tarde, luego me miró y dijo, bien, ahora esperamos a que él haga un movimiento, y entonces nos adelantamos. El movimiento llegó más rápido de lo que esperaba. Un miércoles, Daniel anunció, casi casualmente, mientras revisaba su teléfono en la mesa durante la cena, y Lily contaba una historia sobre un triceratops, que tenía otra conferencia próximamente. San Antonio, salgo el viernes en la mañana y regreso el domingo en la noche. Sentí que el estómago se me hundía, pero mantuve la voz tranquila. Diviértete, le dije. Él levantó la mirada, casi sorprendido, como si hubiera estado preparado para una pelea que no llegó. Se inclinó y me besó la frente de camino a traerle una cajita de jugo a Lily. Te amo, dijo. Fue la última mentira que me dijo. En el momento en que su auto salió de la entrada el viernes en la mañana, a las 7:52 am, miré el reloj. Siempre recordaré el reloj. Me puse en marcha. Había rentado un departamento de 2 habitaciones a 15 minutos de aquí 2 semanas antes, pagado en efectivo desde una cuenta que Daniel no sabía que existía. Sí, al menos eso lo había aprendido de él. Ya había preparado el cuarto de Lily, sus sábanas de dinosaurios, su luz de noche, algunos de sus libros, todo en silencio y por partes, durante varios mandados que en realidad solo eran viajes al departamento con la cajuela llena de cajas. Ese viernes, empacé el resto. No los muebles. No quería pelear por los muebles y sinceramente no quería nada de eso. Empaqué documentos, fotos, los registros escolares de Lily, su acta de nacimiento, su triceratops de peluche favorito, la foto enmarcada de mis padres, el anillo de mi abuela, las cosas que importaban, las cosas que no podían ser reemplazadas ni peleadas después. Quería que él llegara a casa el domingo por la noche y notara lo que faltaba, no lo que se había llevado. Hay una diferencia y necesitaba que la sintiera. Para el sábado por la tarde, Margarita ya tenía lista la petición de divorcio. Lo firmé en su oficina, mi mano solo tembló un poco esta vez, y se presentó en el condado ese mismo día, sábado, mientras Daniel estaba a 300 millas de distancia presumiblemente con Ryan Mercer, sin tener idea de que toda su vida acababa de ser reorganizada en silencio sin él. El domingo por la noche, 9:47 p.m., sonó mi teléfono. Daniel, ¿dónde está Lily? Conmigo, le dije. Está dormida. Estamos bien. ¿Qué pasa? Acabo de llegar a casa y la casa está vacía. Claire, ¿qué demonios? ¿Cómo estuvo San Antonio? Pregunté. Una pausa, solo un instante demasiado largo. Bien. ¿Y Ryan? El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. Duró quizá 4 segundos completos, pero podría haber leído un párrafo entero en ese silencio. Fue la confirmación, completa y total, de todo lo que ya sabía. Y él sabía que yo sabía. Y él sabía que yo sabía que él sabía. Ya no quedaba nada por aparentar. No es lo que piensas, dijo finalmente. Es exactamente lo que pienso, dije. Y por primera vez en toda esta situación, mi voz se quebró. No por tristeza, sino por el simple alivio de decirlo en voz alta después de semanas de silencio. 3 reservaciones de Airbnb, $3,400 por Venmo, una cena, un hotel dividido, un emoji de corazón. Daniel, tengo todo eso. Claire, usaste el dinero que yo gané, le dije, para construir fines de semana con otra mujer mientras me decías, en la cara, que no podías pagar el cuidado después de la escuela de tu hija. Él no dijo nada más. No había nada más que decir. Buenas noches, Daniel, le dije y colgué. Lo admito, la carta certificada, la demanda de custodia, las acusaciones de abandono y abuso financiero me dejaron en shock por alrededor de una hora. Incluso sabiendo que venía, incluso sabiendo que casi con certeza fue idea de su abogada, una estrategia para adelantarse a la narrativa que después aprendería que es tristemente común. Ver esas palabras junto a mi nombre me hizo sentir el pecho apretado. Llamé a Margaret. No sonaba preocupada en absoluto, lo cual de alguna manera me hizo sentir peor y mejor al mismo tiempo. La persona que presenta la demanda primero no gana, Claire, me dijo. La persona que tiene mejores pruebas gana, y nosotras tenemos mejores pruebas. Lo que Margaret le envió a la abogada de Daniel esa semana, según sus propias palabras, no fue nada sutil. Un paquete probatorio de 47 páginas, 6 años de registros financieros conciliados de David Park, mostrando con números fríos e innegables exactamente quién había financiado a esta familia y exactamente cuándo la incapacidad de Daniel para pagar había comenzado misteriosamente. 8 meses antes, el mismo
mismo mes en que se abrió la cuenta Chase terminada en 4471. Estados de cuenta bancarios de esa cuenta, obtenidos a través de el intercambio formal de pruebas una vez que se presentó la demanda, mostrando 22.014.077 en transferencias acumuladas de manera constante, desviadas de su sueldo. Los registros de Venmo, según el informe de los investigadores de Tom Brecker, junto con los documentos del arrendamiento en San Antonio, y las fechas comparadas con los informes de gastos de viajes de negocios presentados por Daniel, los cuales resultó que su propio empleador no había aprobado para 2 de los 3 viajes porque en realidad no eran para la empresa. Y los registros de la guardería, Dana de Pequeños Exploradores, a solicitud de Margaret, proporcionó una declaración por escrito confirmando el pago automático rechazado, la fecha y una breve nota sobre la llamada telefónica, en la que Daniel afirmó que no creía que el cuidado infantil fuera su responsabilidad financiera. La última página del paquete era un solo párrafo. Todavía recuerdo la frase final porque Margaret me la leyó por teléfono antes de enviarla y le pedí que la leyera 2 veces. Las afirmaciones de Daniel Rosser sobre abandono y abuso financiero quedan refutadas directamente por pruebas documentadas que abarcan 6 años, incluyendo evidencia de sus propios activos no revelados, una relación romántica no revelada y su negativa a proveer económicamente para la menor en cuestión. La parte solicitante respetuosamente pide al tribunal que tome conocimiento judicial de las pruebas adjuntas, designadas de la A a la I, antes de cualquier procedimiento adicional. 25 pruebas de la A a la I. Para ese viernes, 5 días después de que se envió el paquete, Daniel había despedido a su abogado. No sé exactamente qué se dijo en esa conversación, pero no me lo puedo imaginar. Ningún abogado quiere entrar a la sala del tribunal acompañando a un cliente cuyos propios registros bancarios prueban que está mintiendo. Para la semana siguiente, Ryan Mercer había bloqueado a Daniel en todas las plataformas que Tom Brecker pudo encontrar, que, dado el trabajo de Tom, aparentemente eran casi todas. Escuché de segunda mano, por alguien en la oficina de Daniel, que Ryan había ido a recursos humanos antes de que Daniel pudiera hacerlo, presentándolo como una relación consensuada que había terminado mal. Lo cual, dado que la empresa tenía una política bastante estricta sobre los altos mandos y sus subordinados directos, Ryan supervisaba las relaciones con los proveedores en la región de Daniel, lo cual, aparentemente, fue suficiente y resultó en lo que me dijeron que fue una separación mutua para ambos dentro del mes. No sé todos los detalles de eso y, sinceramente, dejé de querer saber. 2 semanas después de que se enviaron las 47 páginas, hubo 3 golpes suaves en la puerta de mi departamento. Eran las 11 p.m. de un martes. Lily estaba dormida al final del pasillo. Revisé por la mirilla y ahí estaba Daniel, más delgado de lo que recordaba, lo cual me sorprendió, como si las últimas 6 semanas le hubieran quitado algo físicamente. Llevaba la misma chaqueta gris de Patagonia que usó en nuestra primera cita hace 11 años, lo cual me parecía o el detalle más triste o el más significativo de toda la noche, y sinceramente no podía decidir cuál de los dos era. Abrí la puerta pero no me hice a un lado para dejarlo pasar. No estoy aquí para pelear, dijo. Su voz era tranquila, plana. Toda la actuación, la confianza con la barbilla en alto en la mesa, el papel de esposo herido de la petición, incluso el pánico de esa primera mañana con la hoja de cálculo, todo eso había desaparecido. Lo que quedaba parecía una persona que en 9 años de matrimonio nunca había conocido realmente. Me lo contó todo. La cuenta él la había abierto hace 8 meses, después de que un compañero de trabajo mencionó un fondo aparte que tenía escondido de su esposa, y Daniel pensó, en sus palabras, que por una vez sería solo para mí. Los viajes, 3 de ellos, todos reales, todos con Ryan, todos pagados en parte con dinero que me había dicho, en mi cara, que no tenía. No intentó minimizar nada de eso. Creo que para ese momento ya se le había acabado la energía que se necesita para mentir. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y puso algo en la pequeña mesa junto a mi puerta. La llave de la casa. La casa es tuya, dijo. No voy a pelear por la custodia. Hablé con otro abogado solo para pedirle consejo, y me dijo que de todos modos no tenía un caso, no después de todo. Casi sonrió, pero no llegó a hacerlo por completo. Solo quiero ver a Lily. Eso es todo. Solo vine aquí a pedir eso. Miré la llave por un largo momento. Luego la tomé. Hablaremos sobre un horario, le dije, a través de Margarita. Lily todavía necesita a su papá. La versión de él que aparece de todos modos. Era lo más generoso que honestamente podía ofrecer, y creo que ambos lo sabíamos. Él asintió y después de un segundo se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia el elevador. Lo vi irse. No volteó. El divorcio se finalizó en abril. Me quedé con la casa. Daniel no lo impugnó. Y dado lo que mostraban los registros de David Park sobre quién realmente la había pagado durante 9 años, Margaret dijo que ningún juez habría decidido lo contrario, incluso si él lo hubiera intentado. De todos modos, la vendí 3 meses después. Había demasiados fantasmas en esa cocina. Lily y yo nos mudamos a un lugar más pequeño, más cerca de su escuela, con un patio lo suficientemente grande para el trampolín que había estado pidiendo desde que tenía 4 años. Daniel la ve cada 2 fines de semana. En realidad, es bueno con ella. Mejor de lo que esperaba, de una manera extraña. Como si perder todo lo demás hubiera aclarado algo en él sobre lo que realmente le quedaba por perder. Está rentando un departamento de una recámara al otro lado de la ciudad. La última vez que supe, había empezado a ver a un terapeuta, lo cual sinceramente espero que le ayude, de esa manera distante y despreocupada en la que esperas que el vuelo de un desconocido no se retrase. En cuanto a los 22 Sothers y los 14 bienes muebles que yo, Sother, poseía, la mitad de ellos, según el acuerdo final, me correspondió como parte de la división de bienes. Además
de lo que la auditoría forense ya había determinado, él debía contribuciones atrasadas. Lo puse en el fondo universitario de Lily. Sentí que era lo único que tenía sentido hacer con ese dinero. Hace unas semanas, Lily me preguntó de la nada, mientras hacíamos hotcakes en forma de dinosaurio un sábado por la mañana: Mami, ¿por qué papá ya no vive con nosotras? Pensé en todas las cosas que podría decir: la hoja de cálculo, el 50%, la cuenta oculta, el Venmo, San Antonio, las 47 páginas, las pruebas de la A a la ID. Pero lo que realmente le dije fue: a veces los adultos quieren cosas diferentes, cariño, pero papá te quiere y yo te quiero y esa parte nunca cambia. Ella asintió, satisfecha, y preguntó si podía ponerle chispas de chocolate a sus hotcakes también. Le dije que sí. Obviamente le dije que sí. Daniel quería que sus ingresos fuera suyo, separado, protegido, intocable, suyo, y consiguió exactamente eso. Resultó que todo lo demás nunca fue realmente suyo para conservar.